Hoy es un día muy importante, hoy es un día internacional, hoy es 8 de marzo y la segunda temporada del año donde me van a ver sin pelo. Bueno, hoy vamos a hablar no de las mujeres puntualmente, ni el 8 de marzo, ni todo el tema del 8 de marzo, pero sí voy a rendir homenaje a la fecha hablando de una mujer muy empoderada, tal vez demasiado empoderada, más de lo que nos gustaría que fuera empoderada. Su nombre es Griselda Blanco, más conocida como la Viuda Negra. La Viuda Negra nace en la ciudad de Cartagena, en Colombia. A una temprana edad su familia se va a la ciudad de Medellín y es reconocida en el mundo de la mafia como una de las grandes mujeres mafiosas por lo menos de este momento, de este tiempo reciente, contemporáneo. Ella destacó por el tráfico de estupefacientes y por ser una persona profundamente violenta, que logró abrirse camino en el gremio mafioso, que tradicionalmente es reconocido como un gremio masculino. Pero ella no precisamente brilló por ser hombre, sino por ser justamente lo contrario, ser algo escaso, ser una gema, ser una mujer en un mundo de hombres, en un mundo profundamente violento. Ella se abrió camino en este mundo porque a pesar de todo era una mujer con un carácter muy fuerte y con una resolución violenta bastante arraigada. Entonces esto hizo que se ganara el respeto de todas estas personas al darse en cuenta de lo que ella era capaz de hacer con tal de obtener lo que quería. Así que Griselda Blanco fue una persona que desde una temprana edad inició en el mundo criminal. A la edad de 11 años se fue de su casa, presuntamente por haber sido por su padrastro. Inicia su vida criminal en el barrio Antioquia, cometiendo crímenes menores como hurto, como robar piezas de vehículos, como ser carterista y este tipo de crímenes más como de calle. Pero estos años le sirvieron de escuela para lo que vendría en el futuro. Pasa el tiempo y ella pues se casa con su primer marido, que es Carlos Trujillo, que tal parece también tenía actividades ilícitas, pero deciden ir a la ciudad de radicarse en el país de Estados Unidos, irse a la ciudad de Miami. Primera plaza donde ella decide empezar a iniciar en este mundo del narcotráfico. Ella inicia en la bonanza marimbera, traficando con marihuana en maletas, para posteriormente saltar al tema de la cocaína. Recordemos que para aquel entonces ir a los Estados Unidos no era tan difícil como lo es hoy día, y ella básicamente con el pasaporte y la cédula podía ir. De igual manera, en los aeropuertos tampoco existían todos estos protocolos acerca del tema de estupefacientes, entonces era mucho más fácil el tema del tráfico. Ella se dice que ella fue de las primeras mentoras de Pablo Escobar y le enseñó consejos acerca del negocio. A pesar de eso, tampoco es que fueran muy amigos, porque cuando Escobar creció en el mundo criminal, terminó volviéndose enemigo de Griselda Blanco. E incluso se dice que él la mandó a desvivir en Estados Unidos. Griselda Blanco comienza en Miami, abre sus primeras rutas de tráfico en Miami, recibe todo lo que le llega de Colombia y empieza a distribuirlo con sus tentáculos en todo Estados Unidos. Llega a la ciudad de Nueva York, donde asenta su imperio y donde allá realmente empieza el crecimiento más abismal en temas de dinero para ella, y empieza a crear grandes bandas del crimen organizado en Estados Unidos, que incluso se llegó en un punto a la idea de fraguar un plan para secuestrar a un presidente, creo que era un presidente de Estados Unidos, alguien muy importante. Ella pues pagó cárcel en Estados Unidos, tuvo circular roja para ser capturada en Estados Unidos, y gracias a ella empezó también Estados Unidos a poner un poco el ojo a ese tema de las, ¿no? Como, hey, ¿qué es lo que pasa, no? También recordemos que para la época cuando yo llegué a Miami, pues Miami era una ciudad que estaba en pleno desarrollo, no era lo que hoy día es Miami, era una ciudad que estaba apenas empezando a tener inversión turística, hotelera, era una ciudad principalmente habitada por latinos, por cubanos. Entonces todo esto fue como el caldo perfecto, el hábitat perfecto para empezar a desarrollar todo este mundo del tráfico desde Miami hacia el interior de los Estados Unidos. Ella se dice que desvivió a sus 3 maridos, y sí, se casó 3 veces y tuvo como 3 hijos, 2 de los cuales pues fueron desvividos,
y hay uno que vive, pero que vive totalmente en el anonimato. Ella, recientemente en una entrevista, su mejor amiga, no me acuerdo el apellido del nombre, pero su apellido es Marín. Ella dice que a su primer esposo ella no lo desvivió, que eso es un rumor, un chisme, que realmente ella lo quería mucho y que el señor le gustaba cazar y pescar. Por ese motivo se la pasaba muy húmedo, muy mojado en su ropa. Y parece que esto desencadenó un problema, una enfermedad como pulmonar o algo así, y él murió pues de un asunto de esos, pero él no fue por algún tema violento. Ella lo quería mucho. Tuvo un segundo esposo que era un tal Alberto y el tercer esposo que era el más joven, que no me acuerdo el apellido, Sepúlveda, con el cual tuvo a su hijo Michael Corleone, que creo que es el que está vivo, y le puso ese nombre porque ella era fanática al Padrino, ¿no? Entonces, este señor, su último esposo, que era más joven que ella, ya en ese punto ya ella había desarrollado gran parte de su carrera criminal. Él también era criminal, él pues robaba carros y todo ese tema de carros en Estados Unidos, y él pues fue desvivido. ¿Qué más les puedo contar de Griselda Blanco? Ella es una persona que aparentemente por causas violentas en el seno de su familia a una muy temprana edad desarrolló todo este instinto criminal que la llevó a ser tan reconocida mundialmente. Era una persona muy violenta. Las personas que la conocían de cerca sabían que no tenía límites y que era capaz de llegar a las últimas instancias para obtener lo que quería. Este motivo fue el que empezó también a coger como esa herencia de los cárteles, esas prácticas de aterrorizar a sus enemigos para bloquearlos, para obtener lo que querían. Recordemos que finalmente eso no es un contexto que viene aislado de nada, ¿no? En Colombia en esa época, pues en el que ella nace, que es la década de los 40 y de ahí para adelante, han habido muchos momentos muy violentos en el país, en la historia del país, y recordemos que Medellín fue una ciudad que empezó a alojar a muchas personas desplazadas de esta violencia. Y esta violencia pues genera más violencia, ¿no? A la final de la violencia no va a quedar nada que sea bueno. Entonces ella como que nace en un momento histórico donde el país está como pues ha estado constantemente, pero en ese punto más que ahora, está sumido en en una profunda crisis de violencia y había muchos éxodos campesinos a las ciudades principales como lo era Bogotá, Medellín, Bucaramanga, Cali, Barranquilla. Y bueno, vemos las secuelas de esta violencia en lo que crea, ¿no? Ella, pues, finalmente fue una persona que cuando llegó a los Estados Unidos lo que hizo fue crear toda una empresa internacional del crimen, desde la red de distribución de los narcóticos hasta redes, pequeñas bandas delincuenciales que hurtaban joyas, que hurtaban pequeñas cosas, crimen, digamos, de la calle, ¿no? Y esto hizo que ella pudiera tener unos tentáculos en Estados Unidos grandísimos hasta que llegó a Pablo Escobar y bueno, empezó a ser un poco más desplazada. En ese momento pues el gobierno de Estados Unidos también empieza a perseguirla y a intentar capturarla, lo cual debilita su estructura, para finalmente fallecer creo que en el año 2012 en la ciudad de Medellín, ya una Griselda Blanco donde no tenía la plata, la fama, la opulencia que gozaba en sus momentos más lúcidos, y era una persona muy excéntrica, inclusive se decía que era bisexual y que tenía excentricidades muy locas. Pero ella fallece en en un contexto totalmente diferente, una persona ya sin toda su plata, sin toda su fama, sin todo su poderío. Y lo chistoso, lo curioso es que muere a una edad bastante avanzada. No recuerdo la edad precisamente en este momento, pero muere comprando una carne para el almuerzo en una carnicería. O sea, para que ustedes dimensionen más o menos cuál fue el asunto, ¿no? Seguramente una cuenta por cobrar de esas viejísimas que tenía y que nunca fue ajustada, pues terminó siendo ajustada. Así que esta es la historia de una de las mujeres más empoderadas del mundo de la mafia, hoy 8 de marzo, y una mujer que es mundialmente reconocida por todo lo que hizo y por ser una de las pioneras en un crimen, en un negocio criminal. Si te gustó este video, comenta, da like, comparte y feliz Día de la Mujer.